Hola a todos. Así que espero que hayas tenido un buen día un buen día el día de ayer. Y estuvimos haciendo cosas con las mecánicas energéticas, también trabajo con el tono vagal y también otras cosas que hicimos. La razón por la que estamos haciendo estos mashups o clases mezcla, estamos tratando algo con diferentes facetas. Lo que hicimos el día de ayer, vamos también a hacerlo el día de hoy, un poco. Por ejemplo, el tío Bob, que son estas personas difíciles en nuestras vidas. Digo, por un lado sí son las cosas que dicen, las cosas que hacen, pero también tenemos las interacciones y con esto tenemos las reacciones emocionales y mentales al lidiar con esta persona difícil o tío Bob. Y cuando también tenemos estas reacciones mentalmente, emocionalmente, también el cuerpo tiene estas reacciones. También es como la mente lo ve, no es como el cuerpo lo ve. La mente tiene su historia, pero el cuerpo lo interpreta de una forma muy diferente. Para el cuerpo es si me siento inseguro, si me siento atacado, no me siento a salvo. Entonces, aquí es donde entra el tono vagal, la desregulación del sistema nervioso simpático, que son los mecanismos de pelea y huida en el sistema nervioso, que simplemente es acción y actividad. Cuando tú ves estas diferentes situaciones desde el punto de vista del cuerpo, el cuerpo realmente está dictando mucho más de estas reacciones emocionales en estas situaciones, mucho más de lo que nos damos cuenta. La desregulación en el sistema nervioso simpático es parte de lo que genera estas respuestas emocionales. Si estás enojado, vas a pelear más fuerte. Si tienes miedo, vas a correr más rápido. Esa es la idea de pelea y huida. La emoción te empuja a hacer lo que necesitas hacer y mejor para que el cuerpo pueda sobrevivir, pueda prosperar. Si necesita correr, va a necesitar miedo. Si el cuerpo piensa que necesitas paralizarte, te vas a sentir abrumado. Así que el cuerpo piensa en cómo hay que ajustarse e interactuar emocionalmente o mentalmente con ciertas situaciones o personas. Incluso puede ajustar sus opiniones y motivaciones. Esto se le conoce como el proceso de complacencia y hace que el cuerpo se sienta abandonado. De ahí es donde viene el abandono. Es cuando hay un potencial mucho más grande en el cuerpo de esta complacencia o este mecanismo de complacencia. Así que esta es la idea del tono vagal y la desregulación del sistema nervioso simpático. Muchas veces algo que liberamos del pasado, a lo mejor es el componente mental de nuestra memoria que pasó. Sin embargo, el cuerpo sigue sintiendo que está sucediendo y el cuerpo sigue generando estas emociones y sigue generándolas en tiempo presente. Lo mantiene con vida, lo mantiene animado el sistema nervioso. Si tú regresas a lo mejor a la historia desde el punto de vista de la mente, dices, claro, eso pasó pero a lo mejor se siente ya neutral, es algo que viste hace o pasaste hace muchos años, se siente tal vez como un programa de televisión, no se siente animado. Sin embargo, hay momentos donde tenemos estas historias y tenemos que ir y liberarlas. Tenemos que ir y trabajar varias de estas cosas. Sin embargo, el profundo nivel de sanación es
ser capaz de balancear esta parte del sistema nervioso, la desregulación del sistema nervioso simpático, que es pelea y huida, e incrementar el potencial de descanso y reparación, digestión, que es básicamente sanación. Cuando tú ves la idea del tono vagal en general en tu cuerpo, pero también específico a cada uno de los sistemas, cada sistema tiene sus propias respuestas, tiene sus influencias. Y cuando, por ejemplo, hablas de regreso del sistema cardiovascular, por ejemplo, que estamos viendo el día de ayer, impacta tanto, impacta tanto la regulación de tu mente, impacta nuestra habilidad para procesar las emociones y también impacta cómo estimulamos o sobreestimulamos nuestras respuestas instintivas, que significa que estás estresado o tienes reacciones, o cuando, cuando a lo mejor estás siendo atacado psicológicamente o agresivamente o alguien trata de manipularte o simplemente alguien está vomitando emocionalmente en ti, a lo mejor por juicios o demás. Hay una respuesta del sistema inmunológico, hay una respuesta del sistema cardiovascular. Así que entre más calmamos y regulamos y cultivamos profundos niveles de tono vagal, calmamos y regulamos esta desregulación en áreas en particulares, en sistemas en particular, un potencial más grande tenemos para simplemente estar en paz, sentirnos protegidos y simplemente tener armonía tanto en el entorno como en nosotros, entre cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo y también entre el intelecto y la intuición. Empezamos a tener armonía en todas estas diferentes áreas, incluso armonía entre pelea y huida y descanso y reparación. Así que estamos poniendo todo esto en conjunto con las mecánicas energéticas y la clase del tío Bob. Incluso no hablamos de esto en la clase del tío Bob, pero desde el punto de vista del tono vagal y la desregulación es lo que está pasando. Sin embargo, aunque no hablamos del tono vagal y de la desregulación en la clase de mecánicas energéticas, es lo que está sucediendo. Entonces empezamos a ver a través del lente de, de todo, empezamos a balancear los dos lados y hay un potencial mucho más grande para que funciones generen un mejor resultado y también nuestras emociones están más en calma y la mente más en claridad. Y cuando tenemos problemas, ya sea que el cuerpo no se está sanando, esto seguramente sería un tono vagal muy pobre y una desregulación del sistema nervioso simpático. Cuando el cuerpo no está respondiendo a ningún tratamiento, cuando el cuerpo se resiste a sanar, es una desregulación, es un problema neurológico, no es un problema psicológico o un problema fisiológico, es más un problema neurológico, así que vamos a ir más profundo al tono vagal y la desregulación del sistema nervioso simpático. Así que incluso vamos a llevar esto más profundo en la clase de trabajar con Venus. A mediados de este mes, la idea de Venus es un aspecto que está conectado con personas, con armonía, con la sensación de bienestar,
pero también está conectado con beneficiarte de tus esfuerzos. Cuando pones algo en movimiento, puedes materializar algo. Es el proceso también de materialización de algo. Así que el nivel de armonía o de desarmonía es básicamente los frutos que estás cosechando. Así que una vez más, esto viene desde el punto de vista del sistema nervioso. Incluso cuando estamos trabajando con ángeles, incluso con energías planetarias o cuando estamos trabajando con el programa áurico o cuando estamos haciendo cualquiera de las cosas que estamos haciendo, cualquier cosa relacionada con sanación. Esto juega un rol y entre más entiendes las mecánicas y entre más experimentas estas mecánicas y experimentas estas mecánicas, más se vuelve más fácil el trabajar un problema. Ayuda a que las emociones sean mejores, la mente sea más clara, ayuda a que la mente sea más afilada, te hace mucho más feliz y saludable. Así que bueno, esta mañana quería simplemente hablar un poco más del tono vagal. Pero vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer acerca del tono vagal. Al tono vagal del sistema cardiovascular. Hay que revisitarlo porque siento que es un sistema importante y un área bastante importante. Y para mí es bastante raro cada vez que hago el tono vagal cardiovascular. Usualmente el siguiente día, vaya, mm, termino más cosas en el día. Casi puedo como terminar 2 días de trabajo en un solo día. Tengo pensamientos más claros, soy capaz de estar más enfocado. Y no es de que no esté enfocado, pero vaya, cuando trabajo el tono vagal cardiovascular, sí estoy mucho más enfocado. Y desde el punto de vista de la práctica espiritual, a veces lo que tratas de cultivar es un profundo nivel de enfoque. Así que el tono vagal cardiovascular va directamente a activar el corazón. Así que tu habilidad para percibir, tu habilidad para integrar, tu habilidad para armonizar, para ser amoroso en diferentes situaciones. Esto está conectado con el centro energético, el chakra, y un profundo nivel asociado con el tono vagal de este. Así que vamos a ir mucho más profundo, vamos a experimentar también un poco, porque ese es la, el enfoque de esta clase, de este fin de semana de mashups. No hay reglas, la regla es de que no hay reglas, así que puedes utilizar estos aceites benzoín, inula, melisa, neroli, salvia, nardo, ylang ylang o el aceite soporte cardíaco, cardio support. Muy bien. Así que con cualquier aceite que estás utilizando comienza a inhalar. Comienza a inhalarlo profundas, suaves respiraciones.
Muy bien, vamos a tomar una pausa por un momento. Simplemente hablemos de uno de estos aceites. En, en esto tienes la mezcla de aceite, soporte cardíaco, benzoín, inula, melisa, salvia, nardo, neroli y ylang ylang. Y dentro de esto hay dos aceites, porque cuando tú trabajas el tono vagal estás incrementando esta parte del sistema nervioso asociado con descanso y reparación, pero esto no necesariamente significa que deshace la desregulación de esta otra parte del sistema nervioso. Así que queremos realmente tratar ambos. Y la tercera parte es que también van entre uno y el otro. Es básicamente como si fuera un sistema de empuje y jale, podrías decir. Así que la desregulación es básicamente hay una parte de tu cuerpo que está en pelea y huida. Experimentamos pelea y huida como una respuesta emocional, pero comienza en el cuerpo y luego genera una emoción. Dependiendo de dónde lo sentimos, el cuerpo está en pelea y huida y el cuerpo es capaz de generar diferentes tipos de emociones. Así que el problema es, hay problemas para tono vagal y hay aceites para desregulación. El nardo hace ambos. Trata y mejora el tono vagal, pero también impacta la desregulación. Así que básicamente toma esa parte del cuerpo de pelea y huida. Y otro aceite que también hace esto es la salvia. Aquí simplemente listamos como salvia y tenemos cualquier tipo de salvia. Salvia española, salvia regular, pero la que funciona mejor para la desregulación es salvia de la montaña azul. Y para el tono vagal, cualquier salvia va a funcionar. Pero para la desregulación, la que responde mejor es la salvia de montaña azul. Así que, bueno, en esto puedes hacer ambos. Puedes hacer un poco de ambos al tratarlo de esa forma, con, con nardo o con salvia. Muy bien. Pero ahora también checando la lista de aceites, también un tercer aceite que hace ambos es benzoín. Muy bien. Entonces vamos a ir y tratar esto. Y simplemente veamos cómo te sientes. Muy bien. Ni siquiera vamos a pensar en situaciones pasadas ni nada por el estilo. Simple vamos a hacer que el cuerpo se sienta un poco mejor. Muy bien. Entonces, el día de ayer hicimos este patrón y ahora vamos a hacer un patrón un poco diferente. Así que tu conciencia esté en el cerebro, tomando profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en el cerebro. Tu conciencia está en el cerebro, tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia sigue en el cerebro.
Mueve tu conciencia un poco más profundo dentro del cerebro, un poco más profundo en el cerebro. Pausa, permanece en quietud. Ahora haz conciencia de tu columna, toda tu columna. Comienza a inhalar con tu conciencia en la columna. Y ahora siente en tu columna. ¿Hay algún área en tu columna que sientes a lo mejor alguna tensión adicional o agitación o algún bloqueo? Simplemente pon tu conciencia en esa parte de la columna, inhalando en ese punto en específico.
Permanece en quietud por un momento, en quietud. Muy bien, así que ahora vamos a hacer los tres cerebros. Utilizando el mismo aceite, tu conciencia está en el chakra sexual, tomando profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en el chakra sexual. Tu conciencia está en el chakra sexual, tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en la espalda baja, a la altura del ombligo, el mei mei.
Tu conciencia está en el plexo solar frontal. Tu conciencia está en el corazón posterior. Ahora mueve tu conciencia a tu cerebro.
Y una vez más, tu conciencia está en el cerebro, tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en la corona, la punta de la corona. Pausa y deja ir. Permanece en quietud. Y ahora vamos a hacer el patrón que ya está en el manual. Tu conciencia está en el ashna, tomando profundas, suaves respiraciones.
Tu conciencia está en la garganta tomando profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en el corazón frontal, el centro del pecho. Tu conciencia está en el corazón posterior.
Tu conciencia está en el plexo solar posterior, espalda media bajo de los omóplatos. Conciencia en el plexo solar posterior. Tu conciencia está en la espalda baja, a la altura del ombligo. Tu conciencia está espalda baja, a la altura del ombligo, el mei. Tu conciencia está en la punta del coxis.
Pausa, permanece en quietud. Pausa, permanece en quietud. Permanece en quietud. Vamos adelante a compartir algunas experiencias, hacer preguntas. Puedes escribir en el chat o abrir tu micrófono. Adelante. Lo encontré bastante relajante. Así es. Aliviador no es la palabra correcta. Es relajante, pero algo también se alivia. Pero también se siente que hay un nivel mucho más alto de actividad en el cuerpo, pero de una forma muy buena. A veces simplemente hay actividad y hay mucho estrés, a veces como 3 tazas de café. Así es, no, esto es mucho más manejable, más bastante maravilloso. Y algo que quiero decir que recordé cuando me caí del caballo la otra vez, mi último pensamiento fue como, vaya, fue muy, muy profundo. Y claro, no recordaba nada, nada mentalmente, pero mi cuerpo sí. Y estos últimos años que fui a terapia física, vaya, me ha tomado tiempo para poder respirar bien. 35 años. Sí, una vez de que algo está en movimiento en el cuerpo, reeducarlo necesita tiempo. Así es, sí, definitivamente me ha tomado todo un proceso. Todo ese incidente definitivamente me ha estado ayudando esto a reeducar mi cuerpo, cerebro, emociones y todo. Muchas, muchas gracias. Y alguien dice,
Me salieron lágrimas cuando estaba en el corazón frontal en el último segmento. Sí, yo diría que si hay cosas estancadas emocionalmente aquí, se va a procesar un poco y ni siquiera tienes que recordar qué es. No es como, ok, necesito revisitar mi pasado y entender qué es. No, simplemente expulsar las emociones que hay en el cuerpo. No se tiene que revelar o traer algún tipo de resolución o algo. Simplemente cosas se empiezan a liberar para que puedan funcionar mucho más apropiadamente. Eso es realmente todo lo que se necesita realmente. Si hay algún tipo de dificultad mental, simplemente va y lo procesa y muchas veces cuando estamos procesando algo, realmente estamos lidiando con algo que se estanca en el cuerpo y simplemente es liberarlos. He notado que siempre que llego al básico con este patrón, todo se empieza a calmar, como que primero es mucho movimiento y luego al básico como, ok, todo se empieza a calmar y se siente muy bien. Sí, totalmente. Y no, y hay un, alguien comparte que una tristeza muy baja, pero más una realización en el corazón. Y luego siento un poco un nudo en la garganta. Eso puede ser un poco de duelo, a veces se estanca en la garganta. ¿Y por qué no vamos a hacer otro ciclo y luego hacemos alguna de las preguntas? Vamos a hacer con los órganos de purificación de sangre. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, sigamos con el mismo aceite que estabas utilizando, como un par de personas estaban expresando un nivel o grado de diferentes cosas surgiendo, mm, o bueno, más que surgiendo, simplemente liberándose fuera del cuerpo. Entonces vamos a trabajar con el mismo aceite y vamos a hacer los órganos de purificación de sangre. Muy bien, entonces comienza a inhalar con tu conciencia en los pulmones. Profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en los pulmones. Tu conciencia en los pulmones, profundas, suaves respiraciones.
Mueve tu conciencia al hígado. Costado derecho del cuerpo abajo de las costillas. Costado derecho del cuerpo abajo de las costillas. Profundas o respiraciones. Tu conciencia en el hígado. Ahora la línea central. En la línea central. Y luego un par de pulgadas a tu derecha abajo de las costillas. Esta área va a impactar la vesícula. Profundas o respiraciones. Mueve tu conciencia a los riñones. Tu conciencia está en los riñones, profundas, suaves respiraciones.
Tu conciencia está en el vaso, costado izquierdo, abajo de las costillas. En el vaso. Pausa, permanece en quietud. Pausa, permanece en quietud. Nota cómo te sientes. Hagamos otro ciclo. Tu conciencia está en los pulmones. El mismo aceite, mismo proceso. Tu conciencia está en los pulmones tomando profundas, suaves respiraciones.
Pulmones, sigue en los pulmones. Mueve tu conciencia en el hígado, costado derecho abajo de las costillas. Profundas, suaves respiraciones. Tu conciencia está en el hígado, costado derecho. Y ahora tu vesícula, línea central, 2 pulgadas a tu derecha, abajo de las costillas. Los riñones, tu conciencia está en los riñones, tomando profundas, suaves respiraciones. Vaso en costado izquierdo, abajo de las costillas.
Pausa. Pausa. Y como estamos experimentando, vamos a hacer algo adicional. Vamos a hacer la respiración de materialización con el mismo aceite que estás utilizando. Botella al pecho, mentón abajo. Inhala, sostén la respiración, arriba, exhala. Abajo, inhala por la nariz. Arriba, exhala por la boca. Abajo, inhala. Arriba, exhala. Abajo, inhala. El aceite, arriba, exhala. Abajo, inhala el aceite. Arriba, exhala. Abajo, inhala. Arriba, exhala. Abajo, inhala. Arriba, exhala. Abajo, inhala. Arriba, exhala. Haz un par más por tu propia cuenta. Muy bien. Vamos adelante a compartir experiencias, hacer preguntas, sobre todo aquellos que dijeron que sentían algo atorado en la garganta o algo estancado en el plexo solar. Adelante, ¿cómo se sienten? Y puedes abrir el micrófono, levantar la mano o escribir en el chat. Alguien comparte este nudo que sentí en la garganta, está completamente desvanecido, ya no lo siento. Sí, porque a veces cuando algo se atora en el cuerpo, a veces no es un componente emocional superior, sino emociones inferiores, emociones homeostáticas estancadas en el cuerpo.
Tal vez sabes qué es acerca de, o tal vez no, tal vez simplemente una emoción estancada, pero en cualquier momento donde hay una emoción estancada en el cuerpo, ese patrón de la purificación de sangre, los órganos de purificación de sangre, lo va a liberar. Así que también es bastante activador al corazón, al chakra corazón. También ayuda a limpiar el plexo solar y los chakras inferiores que tendrían un poco de estas emociones estancadas. Incluso yo diría que es mucho más profundo que los chakras, está estancado en el cuerpo. Así que al acceder esto no necesariamente es algo que está estancado en el chakra. Nuestro sistema nervioso, cuando tú piensas en la idea de un ciclo, cuando tenemos una reacción, nos molestamos, un comportamiento en particular, o simplemente hay botones, nos los presionan, reaccionamos, estos gatillos neurológicos que se activan y tal vez no somos conscientes de ellos o tal vez somos conscientes de ellos, pero empiezan a generar una reacción en el cuerpo y el cómo nos sentimos, nuestra sensación de bienestar, es esta pieza de protección cualitativa que en cierto nivel o grado de armonía, que tal vez somos conscientes de estos ciclos que empiezan a reaccionar en el cuerpo, o tal vez ni siquiera somos conscientes de ello, simplemente se empiezan a desenvolver y nos empezamos a sentir mucho mejor, sobre todo cuando hay un problema que resolver y cualquier tipo de emoción estancada. Simplemente hacer los órganos de purificación de sangre y hay algunos aceites que funcionan mejor que otros, pero aquí hay algunos aceites específicos para el tono vagal cardiovascular. Puedes escoger algunos de estos aceites en esta línea y dirigir con el patrón de los órganos que hicimos. Y al final cuando hicimos la respiración de materialización, cualquier tipo de ciclo, esta respiración va a generar que, que más luz se materializa en este ciclo y va a ayudar a romperlo. La respiración de materialización también genera un flujo entre los nervios simpáticos y la parte parasimpática, que es descanso y reparación. Y entre más armonía haya en estos dos, la mente va a funcionar mejor y las emociones se van a regular mucho mejor, va a haber más calma en el corazón y en las emociones, el corazón se va a activar más. Y alguien comparte, vaya, sí, siento mi cuerpo mucho más ligero y el plexo solar más relajado. Muy bien, siempre es algo muy bueno, relajar el plexo solar. Y alguien dice, vaya, he notado esta sensación mm, mucho más liberada en la garganta y el corazón. Ya nada más como una pequeña molestia. ¿Qué aceites son muy buenos para liberar estas emociones con el patrón de órganos de purificación de sangre? Digo, hay una amplia gama para diferentes aspectos, pero varios aceites sólidos, melisa, neroli, tuberosa, lirio de jengibre, pero también puedes utilizar aceites como hierba de San Juan, algunos tipos de salvia como salvia española o salvia de la montaña azul. También salvia clara es muy específico para liberar el estrés en el cuerpo. Petigranos, especialmente petigrano de mandarina. Pero cualquier petigrano quitaría tensión del cuerpo. Bergamota también sería muy bueno. Manzanilla.
manzanilla alemana, perdón, manzanilla romana. El licrizo, el licrizo sería muy bueno, especialmente para trauma, algo relacionado con trauma. Y el personal que yo tengo, que es muy bueno, que me encanta, es aloes o tubo-rosa. También bálsamo del álamo. El bálsamo del álamo puede ser un poco más encaminado a no solamente a emociones, sino también formas de pensamiento. Sobre todo aquellas que ya se han concretizado una forma de pensamiento muy fuerte, que se ha concretizado en la forma y ayuda, tiene un efecto desintegrador de estas formas de pensamiento. Así que cualquier cosa que sea muy fuerte de emoción o cuando tú piensas algo muy repetitivamente, esto eventualmente se materializa en forma, esta forma de pensamiento se mezcla con esta energía del entorno y se manifiesta en forma. Incluso cuando estamos lidiando con la idea de un evento traumático, tienes el trauma de la situación, pero usualmente tienes una respuesta emocional muy fuerte. Y muchas veces lo que sucede en el trauma, cuando tú lo piensas repetitivamente para procesarlo, esto concretiza la energía mucho más. Que no, que no es bueno. Significa que entre más lo trabajas, en cualquier momento que tengas un evento traumático, todos lo tenemos. Entonces, entre más en calma, entre más el tono vagal lo trabajamos, más calma hay en estas situaciones y generamos una forma para lidiar con estas formas de pensamiento. Así que es la idea de utilizar estragón o tarragón cuando hay un evento traumático. Ayuda a calmar las emociones, calmar el sistema nervioso, reduce el shock y también reduce la tensión del cuerpo. Y te saca fuera de estas respuestas emocionales fuertes y de un pensamiento repetitivo porque haces un cambio del sistema nervioso, una transformación del sistema nervioso justo en ese momento. Si no tienes estragón o tarragón, puedes utilizar benzoín, rosa, también funcionaría, neroli, pero tarragón es bastante barato y fácil de utilizar incluso en un par de gotas en agua. Es por eso que siempre hablamos del tarragón en cualquier tipo de situación traumática o donde haya un shock. Y también puedes utilizar tarragón con los órganos de purificación de sangre. Ayuda a aliviar. Incluso tenía una empleada nueva que tenía ansiedad. Estaba en medicación, pero no todo el tiempo, así que ella se sentaba y olía el tarragón en la oficina y ella decía, no necesito mi medicación cuando hago esto porque calma y alivia. Cuando tú piensas en la ansiedad simplemente es una desregulación del sistema nervioso en alguna parte, eso es todo lo que es. Tal vez es en el sistema cardiovascular, tal vez en el sistema respiratorio, tal vez en el sistema muscular, en la fascia. Siempre hay, siempre hay, siempre hay un cierto porcentaje que puede ser psicológico, pero 9 de 10 es más biológico que psicológico. Incluso el tracto urinario es un desbalance del sistema nervioso que produce ansiedad. Así que la ansiedad no tiene como un camino claro de haz esto y desaparece. Es multicausa, múltiples razones por las que puede estarse generando. Entonces, el tratar diferentes elementos en sistemas específicos se vuelve cada vez más y más
tratable la ansiedad, incluso cosas negativas que nos suceden no pueden causar esto, pero no solamente eso, sino simplemente una serie de situaciones de estrés, de pequeños respuestas de estrés que van causando y que eventualmente nos sorprende. Así que sigue siendo un reflejo del sistema nervioso. El sistema nervioso, cuando ya está agitado y de repente algo sucede, dice, oh, esto es diferente, tienes una respuesta mucho más fuerte. Así que si tú lo piensas, lo que estás tratando de hacer, el tratar el tono vagal y las desregulaciones, calmar las respuestas, es otra forma de decir reducir el efecto traumático en el cuerpo. Eso es todo lo que estás haciendo cuando tienes estas diferentes cosas sucediendo en el mundo. Reduce el potencial para el cuerpo sea traumatizado, y al hacer esto es mucho más calmador a las emociones y calmador a la mente, a los pensamientos. Así que tu cuerpo va a funcionar mucho mejor, se va a sentir mejor, las emociones van a regularse mucho más y va a haber una sensación de bienestar mucho más grande, y la mente va a estar con más claridad, no con tanto neblina, no tan agitada. Y también va a influir tu comportamiento. Vas a notar cómo tus comportamientos van a ser más adaptativos en lugar de solamente estar en piloto automático y reaccionando. Tu comportamiento está conectado más a las respuestas instintivas que a tu mente. Empiezas a notar cómo de repente empiezas a comportarte de otra forma. Dices, ¿por qué me he comportado de esta forma? Porque está conectado con instintos, con el instinto. Y alguien pregunta, ¿puedo utilizar Tarragon para una situación estresante activa? Sí, totalmente. En situaciones de ese estilo, cuando, cuando de repente salimos, estamos viajando, siempre hay un poco de pánico. Así que traemos estragón, Tarragon o Helicriso. Hoy se me olvidó mi Tarragon. Tú tienes tu Tarragon. Es bastante interesante porque es bastante aliviador. Así que si vas en diferentes situaciones, algo que está pasando por varios meses, es, es algo que totalmente puedes utilizarlo. El Tarragón, mantenerlo en tu bolsillo, ponerlo alrededor de tu casa para que tengas tus estaciones al lado de tu cama, en tu escritorio, en la mesa del café. Es, ayuda bastante. Incluso para algo por ese estilo, puedes tomar un par de gotas internamente. Con las inhalaciones va a mantener todo en calma. Si puedo difuminarlo, también es seguro para animales. Sí, estaría muy bien. Solamente lo que yo recomendaría, todo relacionado con animales, todo está bien excepto para pájaros. Ningún incienso o un difusor si tienes mascotas, pájaros. Ningún tipo de ave. Muy bien, entonces todavía tenemos un par de minutos y bueno, yo diría, ¿por qué no? Cuando regresemos de la comida, vamos a hacer rayos de la salud. Vamos a hacer un profundo práctica de rayos de la salud, así que vamos a hablar de aceites para eso. Así que puedes irlos buscando como L-Criso, Gálbano, Lychea cubeba, flor de paja,
limoncillo, pasto de limón, lemongrass, albahaca, salvia clara, lavanda, manzanilla romana y la mezcla de aceite de rayos de la salud o rayos de la salud premium o el aceite espasmofilia. Así que estamos hablando de los rayos de la salud. Después de la comida, los rayos de la salud es parte del aura, es parte de tu cuerpo energético y son estas líneas perpendiculares que salen del cuerpo. Básicamente salen de los poros de tu piel. Entonces están los rayos de la salud externos y los rayos de la salud internos. Internamente van hacia los huesos. Así que trabajar de diferentes formas los aspectos de los rayos de la salud es la habilidad básicamente de absorber energía y de expeler energía. También de sacar la energía de vibración baja que está en el cuerpo. Así que cuando los rayos de la salud están funcionando apropiadamente, tu cuerpo tiene la habilidad para desintoxicarse a sí mismo en un grado mucho más alto. Tanto fisiológicamente como energéticamente. Y cuando los rayos de la salud están más abiertos, están más predispuestos a romper fuera de ciclos energéticos. En lugar de siempre estar corriendo en autopiloto y no somos conscientes de ellos y simplemente reaccionamos a un ciclo traumático, entre más los rayos de la salud están abiertos, más podemos romper fuera de estos, incluso a una extensión mucho más alta. Los rayos de la salud, cuando realmente están refinados, incrementan la habilidad para sobreponernos a obstáculos. Cuando tú piensas en imágenes de Ganesha, en la tradición hindú, muchas veces está rodeado de rayos de la salud. Son estas líneas alrededor. Y en la tradición cristiana muchas veces lo ves en la Madre María, está rodeada de estos rayos de la salud, líneas perpendiculares. Y de nuevo esto simboliza en un profundo nivel y más refinado, simboliza bondad amorosa, que significa que el cuerpo energético es fuerte y vibrante y tiene la habilidad para sobreponerse a obstáculos, de ser capaz de fluir. Así que esta idea de trabajar los rayos de la salud va a ser una forma de profundos niveles de paz, de serenidad y de ser capaz de liberar varias cosas fuera del aura. Así que vamos a explorar esto después de la comida. Vamos a regresar en 1 hora y media. Si quieres, puedes conectarte en este momento al espacio sagrado de Astara. Vamos a hacer una meditación de 20 minutos de sanación y después de eso vamos a regresar después de 1 hora y media y hacer rayos de la salud.